Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos, queridos amigos, para reflexionar sobre la palabra de Dios. Eva Ñandeyara, Omo Ingesebe Ñandere Koebe, Peñandere Putuube, ya Popona Janguaisha, Peñandere Ta, Peñandero Gapıga, lleva Peñande Iglesia. Entonces pensemos, reflexionemos. 3 lecturas muy importantes, más el Salmo, ciertamente, que nos hace responder, para coger a la Salmo responsorial. Y en mí, esta segunda posibilidad que nos ofrece la Iglesia como lectura, que es Isaías 40 del 1 al 5, y luego los versículos 9 al 11. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor, en el desierto construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas, anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a las madres. Queridos amigos, estamos entonces celebrando hoy en este domingo esta gran fiesta, esta gran solemnidad, como todo domingo, del bautismo del Señor. Fiesta del bautismo del Señor. Y hemos leído esta segunda posibilidad que la Iglesia nos ofrece, que es la de Isaías capítulo 40 en adelante. Primero, consuelen y consuelen a mi pueblo. Pero lo importante es ubicarnos en el contexto histórico. Israel que estaba en el exilio, Israel que está en Babilonia, bajo el yugo, el peso de la esclavitud, queridos amigos. En Babilonia, aquí aparece Ciro y les da la posibilidad de volver de nuevo. Y entonces, lo que el profeta Isaías le está diciendo, bueno, Ñandeyara, Isaías, Yahvé, te salva. Salvación que dice la Isaías, Yahvé te está salvando de tus pecados, te está limpiando. Y por eso dice, hay que consolar. Peñe consolar, amigos. Pero Ana, porque Ñandeyara o a través siempre de alguien, en este caso es Ciro, el rey de Persia, que viene, que vence ciertamente a Babilonia, se introduce un nuevo gobierno, un nuevo imperio, y este les da la posibilidad porque tiene otra política, otra forma de gobernar. Entonces está Pejopá, la Penderoga, vayan a Jerusalén, reconstruyan el templo, reconstruyan su vida, levanten las murallas. Y entonces dice, ¿por qué nosotros tenemos que dar el grito? Díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su esclavitud, terminó el tiempo de su servidumbre. Queridos amigos, nosotros estamos hoy concluyendo también y comenzando con este domingo
concluyendo, es una bisagra entre el tiempo de la Navidad y el tiempo ordinario que comenzamos desde este momento. ¿Por qué? Y porque desde este momento el bautizo quiere decir salimos de todo lo que es esclavitud. Ñande pues arorima coanga lleva porque ñande yara y mañana en día ñande yara el 25 de diciembre nació en el corazón, en el pesebre, en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu país, en la nueva mentalidad que ahora nosotros tenemos y que vamos a afrontar este año 2025. Porque tiene que ser una cuestión histórica, queridos amigos. Cuando hablamos de religión, religarnos a nuestra esencia, ñande ni catuila ñamañama un burga lleva. Anda jay cuayo imba de palo y coajina. Ñande go jay cuá pona veña de yara y ñande, bueno, pealan de la penanza. Hay que ser bien concreto, hay que tocar, hay que agarrarse por lo concreto. Anila ñandeñi ere imbate, ya lleva la ya, ella promete, nambreo ico 2025, ñema político, vaya pe nunca nadie pues va. Entonces hay que mirar y hay que decir, esto que prometemos, esto que nosotros queremos, vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer de a poquito. Y lo vamos a hacer con justicia y honestidad. Oye, ve ahí. Pues y hay algunos que dicen, sí, mira que hicimos esto, hicimos aquello. Pero una sobrefacturación que con esa una casita se podía hacer 5 casitas, ¿entiendes? A peisa. Entonces, mirar todos los aspectos, porque el consolar al pueblo quiere decir de tantas injusticias, de tantas cosas que han sucedido, ahora entonces por fin ya después agua pues mía lleva. Por fin ya lleva, pero ya potas o ya pomoveja o ya popona. Con la honestidad, con el amor y nada de pocané, y todo lo que sea. Y entonces, díganle a gritos que ya terminó ese tiempo. Díganle a gritos. Ojalá nosotros hoy podamos también a gritos, como se dice, con la garganta, ¿verdad? Con ese grito, pues tapa esa veña, se nos ve toda la vena de tanto gritar, pero de alegría. Porque decimos que hay un gol, ¿verdad? Hay un objetivo que estamos consiguiendo. Y ahí está, griten. Que el tiempo de su servidumbre, Peshaguá, da yaguere como abeima. Peshaguá, gente da yaguere como abeima. Peshaguá, da ñico teme y oía lleva. Y entonces sigue. Nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto histórico siempre, queridos amigos, o si no, coñandenda, ya entendéis la ya lea. El profeta está mirando de una situación, imagínense que el pueblo estaba en la esclavitud, estaba fuera de toda libertad, toda posibilidad de realizarse como persona, como pueblo, como tradición. Acogan entonces auxilio y es como el Mesías que les da la posibilidad a pejopá vender hojas, pemoñe, pues no la venderé coe, pero bella pota opea, pero por ahí dice yo que era, ñandella ya pota jina pe Paraguay y bota. Esa iglesia que queremos y esa familia que queremos construir, ñandella ya pota porque ñandella ya esa cuaya esa, peñande ya lo oye ñande. Y dice, porque ya ha satisfecho, que ya ha satisfecho sus iniquidades, es decir, ha perdonado sus pecados, porque ñandella ya hueguri, ñandella ya povaiguri, ñañemo mombrebe ñande yarabe. Pero con el nacimiento de Cristo en la Navidad, entonces sabemos que esa vida nueva volvió a nosotros, rompe esa música tan hermosa que dice, Cristo rompe tus cadenas. Aquí está, Cristo rompe nuestras cadenas. Y por eso, preparen el camino del Señor en ese desierto de la vida, en esa angustia de la vida, en esa problemática. Preparen el camino del Señor. Construyan en el desierto una calzada para nuestro Dios. Porque ya de Yara Uaina, Peña de Ndie, el Oguatataña de Ndie en 2025. Así que vamos a preparar, vamos a entender, pero nosotros tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra inteligencia y nuestra forma de pensar y comprometernos en llevar adelante esta nueva noticia. Volvemos enseguida con más de Yara Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Por encima de las aguas construyes tu morada. Las nubes son tu carro. Los vientos, tus alas y mensajeros. Y tus servidoras, las ardientes llamas. Bendice al Señor, alma mía. Qué numerosas son tus obras, Señor, y a todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas, y tu mar, enorme a lo largo y a lo ancho, está lleno de animales pequeños y grandes. Bendice al Señor, alma mía. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo. Les das el alimento y lo recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice al Señor, alma mía. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Queridos amigos, seguimos con Yandillarañe Dominical. Estamos celebrando esta gran solemnidad, esta gran fiesta del bautismo del Señor. Este día Yandeñaína, el 12 de enero, Yajama Escena, Yabuero Guatámaco, año 2025.
Así es que ya mañana, siempre hacia adelante, queridos amigos, para que hagamos una vida linda, una vida entonces del Señor, una vida que nos tiene que ayudar, ¿verdad? Nos tiene que ayudar a ir siempre hacia adelante. Bueno, aquí estamos con la segunda lectura que nos ofrece la Iglesia y es Tito. Estamos en el capítulo 2, versículos 11 al 14 y luego el capítulo 3, del 4 al 7. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador. Cristo Jesús, nuestra esperanza, Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Queridos amigos, esta es la segunda lectura. Se está escribiendo a Tito, este joven que está al frente de su comunidad. Estamos en el capítulo 2. Ahora, en primer lugar, entonces Tito ve y yo ve lleva. ¿Qué es lo que se ha manifestado? Tito, da en la eurágina por delante de la comunidad. De yo que de apeteba llevan las escuelas o depende simplemente de lo que vos hacés, lo que vos decís. No. Sino que en derecho ponerla de hoy en primer lugar de pupe. Miren que el bautismo del Señor significa para nosotros la tercera manifestación. Es decir, el bautizo quiere decir, en camiseta, mojarse. El bautizo era zambullir, quiere decir, era en castellano la traducida, un bautizo griego. A ver, la niña entendeu así, bautismo, allá pues está, güey. A bautismo que hiciera en ñapumi y que pe nene oana. Ah, ahora vamos a entender. Quiere decir que ñandeña nene oana, tenemos que mojar camiseta desde el Evangelio de Jesucristo. Ñamos oana camiseta por el Evangelio de Dios. Evangelio dice ahí la buena noticia. Ñamos oaña de camiseta, o dice, ñamos sarambi, vanaja, peñan de yarañe entero etea, bendica tú ababe, o pues tal haciendo una peñan de yarañe. Entonces, te añades una peñan de yarañe, es allí cuamba, evalo yo añade. Bueno, y por eso le dice, le entusiasma, querido hermano, querido Tito, por favor, la gracia de Dios se ha manifestado en tu corazón, ¿verdad? En tu vida. Pero vamos a decirlo así, para salvar a todos los hombres, y Él mismo nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión. Mira qué lindo, renunciar a la vida sin religión. Porque de por sí, la palabra religión, religarse, unirse a tu propia esencia, ya digo, diga tú y con la religión, y haciendo hacer religión, y voy a decir, ¿por qué? Lo que estamos haciendo es cambiar, en todo caso, cambiamos la dirección. En lugar de ir hacia Dios, vamos hacia la plata, vamos hacia la pelota, vamos hacia el Dios pelota, vamos hacia el Dios fútbol, vamos hacia el Dios tiempo libre, el Dios San Bernardino, el Dios lago, el Dios herere, el Dios viaje, el Dios Cancún, el Dios Camboriú. Hablan de Dios, porque de tenonde umimba eumia harembo que hare ya venían de yara. Algo le dice. Bueno, a ver, tú si vamos a hablar ahora ñañe, mira, me hago rico en teilo, ya puedo hablar la momburga. Pero, ñande ñañe es nuestro idioma. Por ejemplo, tengo una carrera de caballo, es importante. Ande esa, él ande capilla en esa, él ande la palabra de Dios en esa, ahí venían de yara. Tengo una año interesante, dejó farrea Perú, de la pieza cuerda, dejó, en Perú, dejó partido Javer, dejó lo que sea.
mañana, un poco la campaña, para la ñandeña ya, pero ñambo que da ya sei. Entonces cualquier cosa, ñandeña muy upea ñamo tenonde. Y por eso le está diciendo aquí, miren, que Dios se ha manifestado para todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión. No podemos no estar ligados a. Ligarse a tu misma esencia, ligarte a tu misma vida. Upea con la escena la religión, volver a lo esencial. Conócete a ti mismo, antes de Jesucristo. Ya incluso Sócrates decía eso, conócete a ti mismo. Upea con la religión. Dereko bebe hoy, ella potan dereko bebe. Halan dereko bebe, de qua ponajina landere me ayalande. Yo que apitebe. Cuana que tener una responsabilidad con tus hermanos. ¿Por qué? Porque en delante argel cocón de aron de argelado. Baila ella pa. Haren play palan de familia, haren play palan de envíe, cojan de respetar a bebe. Y cualquier cosa. Cuando anda muy seis la lista porque Pepe y cuando pone a veces de cuántas cosas desubicadas que nosotros hacemos por este simple hecho de no entender que había sido nosotros tenemos que religarnos a nuestra esencia. Apeaise la manifestación, apeaise la bautismo, upeaise peñan de yara, ñandere noi, ñambo cuejan maisha, camiseta. Dale fuerza, tenés que vivir, nene oana, zambullirse en la gracia de Dios. Zambullirse, mojarse con el Evangelio de Jesucristo para poder cambiar también todo lo que es negativo, ¿verdad? Y así también renunciar a los deseos humanos. Pero hay un objetivo, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador Cristo Jesús, nuestra esperanza. Ahí llegamos. Cada uno de nosotros está en ese camino de la esperanza. Así que, y por último, vuelve a insistir que al manifestarse la bondad de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no porque nosotros, dice, hubiéramos hecho algo digno de merecerlo. Esta es una gracia, queridos amigos. Y entonces quiere decir que ahora nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que extender nuestras manos. Tenemos que pedir a Dios y tenemos que decir, Señor, aquí estamos. Ave orero guataseina, roya pose pende, oré, orero y coponase ahí, respondiendo a ese llamado que tú mismo nos haces. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros hoy con San Lucas. Estamos con el capítulo 3, versículos 15 al 16 y luego
del 21 al 22. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Bueno, queridos amigos, qué lindo que es esto, ¿verdad? Lucas aquí nos presenta este camino de salvación. Lucas aquí nos está presentando este camino que nos tiene que llevar a nosotros al verdadero bautismo. Bautismo y señan de Enguana Ayeva quiere decir, queridos amigos, un comprometernos directamente con el Señor. Upeareina en aquel tiempo cuando el pueblo estaba en expectación. Entero betea coñandeña y meñaina 2025 ñamoñe pues una día 12 de enero. Ayaja reina megato 12 días más asaina. Pero estamos siempre en expectación todavía. Estamos en yo que cuera sobre todo omitiendo tacuera apoa para el pueblo, para la gente que tienen que tomar decisiones dentro de poco reuní, pero upebe la ñande ya yureana peñande yárabe. Primero hay que pedirle a Dios, hay que rezar y pedir, como dice Pablo, por nuestras autoridades. Pero manaña lleveta se cuera. Y para que ellos sean justos, sean honestos, puedan mirar de acuerdo a los criterios y los valores del Evangelio. Porque ¿saben qué, queridos amigos? El asunto es que muchas veces nosotros nos estamos moviendo con otras filosofías. Así siempre a comparar una de las filosofías que nosotros estamos utilizando demasiado es una filosofía que le llamamos del famoso maquiavélica, ya de hoy. ¿Sabe qué dice Maquiavelo? Yo lo que quiero es llegar al objetivo. Vamos a decir, el objetivo es la ceja, es la ceipota. Haseo vea, nace interesa, ma carne va, peruta, va, vaya, pota, etc. La anguaje, la ce, anguaje, javeana. Upeante, hoy se las interesa, entonces, por eso es importante que aquí nosotros entendamos. El pueblo, dice, estaba en expectación. Y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías. Todos están pensando, están diciendo, Cota pico la cambio, doy como hay pico la cambio, vaise y ya pota pea, vaise ya güero guatata peña de yaro yerurea ñande. Juan lo sacó de dudas. Aquí viene la segunda partecita. Porque ñande bella y cuase, más ave la Mesías, más baloñe moía y ave ñande no debe llevar. Y entonces aparece Juan, lo sacó de dudas. ¿Y qué es lo que Juan les va a decir? Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Queridos amigos, esto sí que es espectacular. Esto sí que es maravilloso, ¿verdad? Porque aquí nos está presentando y nos está diciendo que nosotros muchas veces en nuestro caminar, en nuestra sociedad, ¿qué es lo que hacemos? Y lo que estamos haciendo es no distinguir, no hacer un buen discernimiento, entonces da jay cuajina, pe ñande yaro hueruba, cuñande japeo moya peñande en donde. Entonces, estamos confundidos y nos vamos detrás de otros elementos en la vida, pensando que estas son las cosas que nos harán en realidad, ¿saben qué? Felices a nosotros, Ese es un egoísmo demasiado grande porque ñambote ñandereza, anda ya esai, alleva, anda ya esai. Entonces nos apoderamos tremendamente. Este pues es más o menos un sálvese quien pueda, Este es un sálvese quien pueda. Y cuando hay una filosofía maquiavélica, es un sálvese quien pueda, porque en Deikua Bonaina que cualquiera va a venir y te va a pisar la cabeza y no le interesa
ni nada ni nadie. A él lo que le interesa es simplemente llegar a su objetivo. A él lo que le interesa es simplemente enriquecerse. A él no le interesa si él roba, si mata, si hace narcotráfico, mira, no interesa eso. A él es un objetivo. A él es un objetivo. Y es un objetivo egoísta, porque yo me miro a mí mismo, miro mi ombligo. Pero después hago pantallas, porque ese también es otra de las cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Otra de las famosas cosas, ¿verdad? Pero ¿desde dónde hacemos ¿Desde dónde hacemos estas solidaridades y estos beneficios? Desde lo ilícito. Matamos aquí, pero después damos vida. Ciertamente que todo lo que matamos es mucho más, porque destruimos enormemente. Pero después damos un caramelito, ¿verdad? Damos un caramelito a ese pobre, damos un caramelito a aquel que me necesita. Y hacemos grandes pantallas, ¿verdad? Para decir, aquí estoy yo. Ese es un egoísmo exacerbado. Y eso es lo que está denunciando aquí justamente cuando le preguntan, ¿tú eres el Mesías? Porque ñandego y catula ya güey. Y catula omimbipabe ñande no debe, entonces ya sabe ya confusos. Porque la luz es tan grande lo que te ponen frente a la cara que vos pensás que ese es el Mesías. Eso es lo que te va a salvar. Mesías que dice, opera. Mesías es justamente Salvador, quiere decir. Salvador, quiere decir, el que te salva. Entonces, ya esa, pero un bipipa veneno, debe de no, vende algo. Entonces, este es el Mesías, este me salvó, este me salva a mí. Aunque sea de la injusticia, ¿verdad? Fíjense que incluso, Lucas 16, porque aquí nosotros estamos leyendo justamente de San Lucas. Lucas 16, cuando habla del famoso administrador infiel. ¿Saben por qué alaba el patrón justamente a este administrador infiel? No porque él robaba o por lo que sea, porque también parece que se beneficiaba, ¿verdad? Sino que porque fue astuto para corregir ese error que había sido él estaba haciendo. Oye, esa cosa, pues, añemos Z de hacer trabajo y yo no tengo fuerza de hacer esto, no tengo fuerza de hacer aquello. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, voy a buscar algo para que pueda alguien después recibirme. Voy a volver a la justicia. Voy a volver a recuperar aquello que se ha perdido. ¿Cuánto debe a mi patrón? 80. Escribían de 40. Es injusticia, pero sin embargo es capaz de volver a recuperar aquello que estaba perdido, aunque sea con el esfuerzo y la lucha, aunque sea lo poco, pero oyapo. Muy bien, queridos amigos, hay mucho, ¿verdad?, para reflexionar sobre esta palabra de Dios. Pero vamos a volver enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hoy Jesús le pide a Juan el Bautista que lo bautice. ¿Pero acaso Jesús necesitaba bautizarse? ¿No es al revés, que Jesús debía bautizar a Juan? Creo que esto nos habla de la importancia tan grande del bautismo. Acompáñame en este videoblog. Y esta pregunta no solo la hacemos nosotros. Juan también se la hizo a Jesús. ¿Yo bautizarte a ti? Ni siquiera soy digno de desatarte la correa de las sandalias. Más bien, ¿no debería ser tú el que me bautice a mí? Y es que es verdad, Jesús no necesitaba del bautismo. Los que lo necesitamos somos nosotros. Pero Jesús lo hizo para darnos ejemplo. Y miren cómo lo hace. Se mezcla entre los pecadores. Se pone delante de un adúltero y detrás de un mentiroso. Se pone ahí en el medio, en la fila de los pecadores. Porque Dios no se quiere distinguir de nosotros, sino que se quiere identificar. ¿Cuántas veces, más bien nosotros, nos encanta distinguirnos de los demás? Sentirnos los buenos de la película y señalar y tachar a los otros de malos, solamente porque tienen pecados distintos a los nuestros. Jesús se quiere identificar con nosotros. En el fondo, para que nosotros nos identifiquemos con Él.
se hace cercano, para que ya no veamos a Dios lejano. Porque Dios nos pudo haber salvado de muchas maneras. Pudo haber escogido maneras que no tenían que implicarlo tanto a Él. Pero el estilo de Dios es distinto. Él no nos quiso enviar la salvación por correspondencia, sino que quiso traerla en persona. Por eso, todo lo que Jesús quería salvar, lo asume primero en su propia vida. Entonces, se hace hombre y se pone en la fila junto con los pecadores, como uno más. Esto es justamente lo que le sorprende a Juan el Bautista. ¿Por qué me pides a mí, que soy un ser humano que se equivoca, que también hace cosas malas? ¿Por qué me pides a mí que te bautice a ti? ¿Y saben qué ocurre? Es que Dios ha querido poner las cosas santas en manos de hombres pecadores. Él pudo haberlo hecho a través de ángeles, ¿no? Pero no, quiso hacerlo a través de hombres. Dios lleva la historia de la salvación con humanos pecadores, aunque a veces parece que los humanos lo estropeamos todo, pero parece que Dios, a pesar de eso, ha querido confiar en sus hijos y no tiene miedo a que echemos a perder su plan maravilloso, porque Él nos acompaña en este caminar. Es por eso que también a los que son papás, Dios les pide que bauticen a sus hijos. Pero no solamente bastan con que los lleven ahí, ¿no? El día de la ceremonia y ya está, no. Ahí no termina la responsabilidad, sino que más bien ahí recién comienza. Porque no basta que los papás estén con sus hijos solamente en el pitazo inicial. Ahora hay que acompañarlos en el partido de la vida cristiana. Hay que correr esta carrera junto con ellos para que no se vayan a desanimar, para que en un momento no se encuentren corriendo solos. Y sobre todo, hay que darles el testimonio de la vida cristiana. A veces ocurre, ¿no? Cuando un hijo sale a la calle, el papá le dice: hijo, ten cuidado por dónde vas. Pero el hijo le podría responder: no, papá, tú ten cuidado por dónde vas, porque no te olvides que yo sigo tus pasos, que piso donde tú pisas, que también me resbalo donde tú te resbalas, que sigo tus caminos, que aquello que tú amas con todo tu corazón es lo que yo también voy a aprender a amar. Seamos ejemplo, no simplemente demos ejemplo, porque dar ejemplo es algo facilísimo. Yo puedo ver un papelito tirado en la calle, lo recojo y lo boto en la basura y ya, listo, di un buen ejemplo, pero eso no es suficiente. Seamos un ejemplo, es decir, que toda nuestra vida sea el ejemplo. Eso es lo difícil. Si eres papá, si eres mamá, si eres hermano mayor, si tienes algún puesto de autoridad, si hay gente que confía en ti, si tienes gente a tu cargo, sé ejemplo con tu vida. Y aprende también de Jesús, nuestro hermano mayor, que no quiso distinguirse de nosotros, sino que quiso hacerse hermano, poniéndose hombro a hombro junto con nosotros. Inúndame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu.
corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Él es mi siervo, a quien sostengo, es mi elegido, mi predilecto, mi Santo Espíritu, sobre él he puesto, para que al mundo traiga el derecho. Él es la alianza que atrae a las gentes, libra cautivos, sana invidentes, su luz disipa cualquier tiniebla. Todos los pueblos por él se encuentran. Él es mi hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi hijo. Jesús viniendo de Galilea pidió el bautismo a quien dijera: mirad que viene, y en sus sandalias yo no soy digno de desatarlas. Y en aquel río se bautizaba, se abrían los cielos y el Padre hablaba, porque su reino ya se iniciaba. En Jesucristo Dios se nos daba. Él es mi hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi hijo. Jesús Cordero y hermano nuestro, eres camino que lleva al cielo. Por ti, Dios Padre, he
es Padre nuestro si practicamos tu amor fraterno, incorporados por tu bautismo. Somos tu iglesia, tu cuerpo Cristo, que con la fuerza del Santo Espíritu tu luz llevamos, luz que es Dios mismo. Él es mi Hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi Hijo, Él es mi Hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi Hijo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Nos encontramos hoy en este 12 de enero. Ya bueno, Guatágina 2025. Porque estamos iniciando nuestro tiempo litúrgico. Creo que ya sabemos bien las partes del tiempo litúrgico. Comenzamos con el nacimiento porque todos nacemos. Decimos y le pedimos durante todo el tiempo de Adviento al Señor Yumina Ore Puitepe e Guatajanguayo Bendi. Apeñan de Yara Ñande Nendú. Aubeareñan de Yara hoy me mañana de Puitepe. Nació ya el 25 de diciembre. Una gran manifestación para este pueblo que estaba esperando por siglos la salvación, la venida del Mesías, Jesús. Dios que se encarna, incarnis en nuestra carne, en nuestro contexto histórico. Peñan de Yagüero Guatá en el día a día. Pea primer elemento. Opeña Perú el tiempo de Navidad, es decir, Oumañan de Yara ha nacido el Señor, natividad, Navidad, Natal. Y entonces va el Ayapógena con Ayagüero Guatá y llegamos justamente a ese domingo que le llamamos el 29 de diciembre. Fue el año pasado, ¿verdad? El 29 de diciembre, enseguida tuvimos la celebración de la Sagrada Familia. Hambaere Upea, Ñande Ya de Ponaguri, porque P, o Huecueco Mundo Apuari, Apearia lleva Peñan de Yara o Guatata Ajina Ñanendie, necesita hacerlo crecer. Peñan de Yara o Cacuá, Peñan de familia, Peñan de Rogapuibe, Apealaña de Rogapuina, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra relación con las personas. Upebelañan de Yara o Guatara. El Cristo que ha nacido en tu corazón, querido hermano, no se puede quedar ahí raquítico. Diga tú y entonces la Ipirún de Evi. Ipirún ja Incán de Evi, lleva. Pero ya de música se Pirún se cae. A mí que na upeche y coñan de Peñan de Yara o Huecue, como mundo apear y Huecue vende con asome, sino que tiene que comenzar a crecer. Y eso quiere decir la Sagrada Familia. Upeare con la ñandé, entonces Pe María, Pe José, la lleva. Y el niño Jesús que forman la familia. Y cada uno con una misión importante, porque una vez se daña entender. Y sobre todo porque muchas veces hay influencia protestante, y entonces la gente por andúa, va a María, va a la Iglesia, va a José, la olla poco, a ver, no entendéis la gente. Entonces esta es pura teología, ¿verdad? Una teología, porque si no, primero, si no existía la figura de José, tienen que saber que entonces no existiría el Mesías, porque San José es el que le da la identidad a Jesús. El Salvador, el Mesías, tiene que venir de la tribu de David. Y nosotros sabemos que el ángel Gabriel es el que engendra el seno de María. Haendo hoy entonces directamente de un semen humano de la tribu de David. Hamba esa entonces de la identificada Jaremoita P, a ese Jesús, a ese niño que ha venido al mundo. La identidad le da el Padre. Y ahí está, la identidad le da nada más y nada menos que José.
Upeya y bebé de Mandúa cuando iban a nacer Juan el Bautista. ¿Qué nombre llevará? O por andu más por andu y si pero Upe, malo ratificado me hallo la identidad. Cierto, pero entonces la Juan era da. Y entonces ahí el padre que escribe y dice, su nombre es Juan, etc. O sea, la identidad es esencial y fundamental. Pero anda yaguerecoy, no entonces ñandén y la yaguero guataina con ñanderecoy. Y así, María, ya sabemos, va ese pico peñán de Yara Oiqueta, ¿y cómo se va a encarnar? Si no existe la materia, vamos a llamarlo así, para poder hacerse carne, igual que nosotros. Y por eso se llama Miriam. Miriam, hebreo dice elegida. Upeabe, María en castellano, Upeabe peñán de Yara Ojenoi. O por anduyue. Oikota bandevi, reicoseba, reaceitaba. Ha estado ya por ahí la ping-pong a Beñán de Yara con el ángel, ¿verdad? Entonces, para ver si acepta cómo puede ser esto, etcétera, etcétera. Pero al final demuestra y dice que se haga. Yo soy la esclava del Señor. A upea la de Yara entonces a cuena. Upea coiseina, yo me pongo al servicio del plan de salvación. Entre betreañas de entonces ya guatanas, ya puedan upea ahí. A upea dice la bautizo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque bautizo, el significado de la palabra, significa, queridos amigos, aquello de sumergirse, mojarse. Estamos ya en de UPA, pero es importante con la, ya repetí, nene oana, en voz de camiseta. Porque si no, no sos un verdadero cristiano, un cristiano que se dedica, un cristiano que se pone las pilas para poder hacer bien las cosas. Y desde aquí vamos a mirar un poco. Hay muchos elementos ahora teológicos que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra vida para entender lo que es el bautismo. Primero, el bautismo. En la Biblia denota primero muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. En el libro, en el Evangelio de Mateo, también encontramos en San Marcos, también encontramos en los Colosenses, y así, hay muchas de estas expresiones que nos hacen entender. Upea remanón, destruye el pecado. Cuando hacemos el rito del bautismo también suele ser hermosísimo. Ese se gusta formal, ¿verdad? Porque en el momento de la bendición del agua estamos diciendo, así como las aguas del diluvio destruyeron todo. Entonces es muerte, muerte al pecado. Pero así también como las aguas que dan vida. Porque podríamos la llevar o manomba todo, por ira matan, por imbaebe desierto. Entonces, el agua siempre significa también limpieza. Entonces, el bautismo tiene toda una connotación maravillosa de destrucción, fuente de vida, de limpieza absoluta. Nos limpia del pecado original. El pecado original es aquel que nos hace tender hacia el mal. Pero claro, ahora cuando hablamos del pecado original, pero que nos ayuda a limpiar nuestro pecado original, quiere decir que si nosotros en nuestra libertad ahora caminamos de acuerdo a los criterios y valores del Evangelio, porque entonces quiere decir que nosotros estamos haciendo el camino del bautizado, del bautismo. Porque después hay un segundo significado, queridos amigos. El bautismo nos transfiere fuera de Adán hacia Cristo y nos une con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Nos transfiere fuera de Adán. Adamá quiere decir tierra. Adamá, de ahí viene el nombre. Nuestro ser creatural se transfiere en quién y se transfiere hacia Cristo. Nos une a la esencia de Cristo, que es la vida por excelencia, que es resurrección. Para eso hemos muerto, hemos sido sepultados en el Señor. Pero sobre todo miramos hacia una resurrección. Resurrexit, latín. Emañama un buru, eñacapua, anila de colare tiriri, pemboya de cope ubure. Está con ella de la pecha de coa.
Y hay algunos, lastimosamente, ¿verdad?, que están en esa situación. Y bueno, porque la comunidad ñandela culpable es porque no le damos la oportunidad o no les acompañamos a esos hermanos para que puedan salir de situaciones difíciles, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, hoy me oí algunos la oguatá, o vea, pero oguatá se oía y pemba posipo, güey, lleva. Oguatá se oye, ya posee oí, vea. Entonces ahí hay una suerte de dificultad bien grande, porque nosotros, si estamos llamados a ayudar a todos y sobre todo, como Jesús hacía, oye, con los publicanos, con los pecadores, porque Él quería rescatar a esa persona, entonces también a nosotros nos pide lo mismo, ¿verdad? Y después tenemos un tercer elemento, queridos amigos. El bautismo nos introduce en el Dios trino, trinitario, y nos lleva a una unión espiritual con Él. La unión, entonces, a través del bautismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo nos une al Dios trinitario. Y agradecemos el don de la vida. Segundo, nos damos cuenta que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo por nuestra salvación. El Dios Hijo. Pero tampoco nos abandona. Con su muerte y resurrección después nos promete y dice, el Espíritu Santo, el Ruaj, que camina, nos anima, nos fortalece, y entonces nos dice, como comunidad, y un último elemento, queridos amigos, el bautismo consta de dos aspectos. El aspecto visible por el agua, que nosotros vemos, esa es la figura, ¿verdad?, que nos hace ver visiblemente, o pegó el sacramentum. Y también el aspecto invisible por el Espíritu Santo, que es la fuerza y el dínamos, de ahí viene dinámica, de ahí viene dinamismo. O sea que ñandela agua, ya imponaba y ahí ¿cuál es el criterio esencial y fundamental? Es iboso dinámico. Upea de la nequene, enoginare, ya ponen tapare, pitare, bebé, de ella pues va a ver mañana un burujina. Tenare hore guapu, are mañana un burujina, y trae hore ñeno, de ella pues va a ver. Entonces cualquiera de esas posiciones, queridos amigos, la andendre con la dinamismo, quiere decir que es ya un criterio para darte cuenta si tu bautismo es un bautismo que está fructificando. Así yo que cuando de cuando cuando allá en donde ya poponaina porque sea pitaina, añan kilosaina, da cueina, entonces con aña este día de ya añan hoy con esta gran solemnidad y fiesta del bautismo del Señor, ¿para qué? Ya ponen un más. Ya pongan esa peña de ya lo llevo añade. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Yo les dejo la bendición del Señor, que se sientan siempre fortalecidos, animados, sobre todo con esa gracia que proviene de Dios. Y que así podamos caminar siempre, ¿verdad?, en el camino de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe dominical. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.